Siempre se ha pensado que la guerra de un creyente es de poder y de fuerza, cuando la verdadera guerra es de argumentos e ideas. Esto es Huellas Podcast, conducido por mi amada esposa Nancy Rebeca y mi persona Wilmer Marcano. Bienvenidos a nuestro primer episodio, La mente, un campo de guerra. Pero bien, queremos antes de comenzar con el tema agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de este programa llamado Podcast, Huellas Podcast, pero a la vez también agradecerles a ustedes por la bendición y la oportunidad que nos pueden brindar de estar con nosotros en medio de este programa. Amor, ¿tienes algo que decir? Bueno, yo estoy agradecida a Dios porque esto empezó como un pensamiento y Dios hoy nos da el privilegio de poder hacer nuestro primer episodio de Huellas. Agradecida a Dios, agradecida a aquellos que nos están viendo y a aquellos que van a empezar a vernos, a suscribirse a nuestro canal. De verdad, muchas bendiciones y bueno. Y desde ya, amor, comentándole, pidiéndole a todos ustedes que puedan comentar, puedan compartir, puedan darle like, para que la palabra de Dios, porque no es nuestra palabra, no es su palabra, sino que es la palabra de Dios, pueda ser expandida y pueda bendecir a otras vidas. Y pues el deseo es que estos episodios puedan bendecir y edificar tu vida. Entonces entramos con el tema, la mente, un campo de guerra. Amor, siempre se ha pensado que la guerra de los creyentes es de lucha, poder, de fuerza, cuando la realidad no es esa. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la verdadera guerra? Bueno, yo pienso que sabemos que la guerra es un conflicto y yo pienso que la guerra viene de acá. De la mente. De la mente, de los pensamientos. Ese ha sido mi pensar, pues. Cuando uno habla de guerra espiritual, yo pienso que la principal guerra de nosotros, el creyente, está en la mente. Yo pienso, amor, que, o sea, no es que tú piensas, es que la Biblia lo dice. Pablo se lo dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El primer enemigo tuyo y el mío somos nosotros mismos. ¿Con qué vamos a luchar? Con nuestras concupiscencias, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, que tenemos que controlarlo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos controlar esos anhelos y esos deseos? Bueno, la única manera de uno controlar esos deseos es a través del Espíritu Santo. Amén, así es. Sí, a través del Espíritu Santo, a través de la guía del Espíritu Santo. Y creo que el dominio propio es una de las partes más fuertes para nosotros poder. Sí, eso también es importante, el dominio propio. Pero la realidad es que estamos en una feroz guerra. Hay una guerra entre la luz y las tinieblas, entre Satanás y vamos a decir Dios, porque, y eso lo vamos a explicar más adelante, pero la verdadera batalla está en nuestras propias vidas, en nuestra propia mente. Como decíamos, Pablo se lo dijo a Timoteo. Dios siempre ha querido tu mente, la mente de todos los que nos están viendo y mi mente. Pero al igual como Dios quiere nuestra mente, Satanás también la quiere. Entonces, la verdadera guerra bíblicamente es de argumentos, de ideas. No solamente es de querer pelear con demonios. O sea, hay casos de casos. No estamos porque tenemos que tener un equilibrio ni muy allá ni muy acá, sino que tenemos que tener un punto muy céntrico de dónde partir. Porque si analizamos la Biblia desde los tiempos antiguos hasta hoy, nos hemos dado cuenta que la guerra es de argumentos y ideas. Y vamos a ir poco a poco ampliando el tema. Este tema, a la verdad, ha sido muy ignorado. ¿Qué piensas tú? Hemos ignorado este tema, las iglesias los han ignorado pensando que es de fuerza, de poder, de lucha, cuando la verdadera guerra no es esa. Bueno, esta guerra empezó desde un principio. Así es. Empezó desde cuando Satanás pensó que él podía ser igual a Dios. De ahí empieza la guerra. Luego que es echado a la tierra, desterrado, empieza la guerra porque él fue el medio para que esa creación perfecta que Dios hizo, que fue al hombre y a la mujer, desviara esa creación perfecta. Y ahí comienza la guerra en nosotros, desde el principio, desde el pecado.
Porque ¿qué sucede? Satanás le dio ideas a Eva. Satanás le dijo, con que Dios dijo que al comer esto no moriría. Con Entonces, que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Eso fue un pensamiento. Correcto. Entonces de allí, desde el principio está esa guerra. Porque la mujer analizó, porque la mujer pensó y la mujer actuó. Ahora, vea, lo que me llama la atención es que Satanás no fue con fuerzas, no fue con poderes sobrenaturales. Satanás fue con simples palabras. Ve lo que a mí se me viene a la mente. En el cielo, él se rebeló contra Dios. ¿Cómo? Porque se llenó su pensamiento, su corazón de ideas y de argumentos de pensar de que él podía ser como Dios. Desde luego, Dios se dio cuenta, dice la Biblia, porque también hablando de este tema, o sea, puede salir otro tema como es de dónde si Dios creó todas las cosas, Dios creó el mal. Y tú te das cuenta que la Biblia dice que Dios no creó el mal, sino que el mal tiene existencia desde que Satanás se rebeló en el cielo contra Dios, porque la Biblia dice en Ezequiel 25 y en Isaías 14 que dice que Satanás, su corazón se llenó de orgullo, y dice la Biblia que hasta que se halló en ti maldad. Y dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo en los evangelios, que lo vio caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de maldad, se llenó de orgullo, de soberbia. Y esos mismos pensamientos que él tuvo en el cielo, fue los mismos pensamientos que le sembró a Adán y Eva en el huerto del Edén. Le dijo, con que Dios ha dicho a Adán y Eva que no puedes comer de ese fruto, porque el día que comas, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Yo no, o sea, alegorizando un poco la Biblia, yo me imagino que Adán y Eva pensaron, pero es que si nosotros comemos de ese fruto vamos a ser igual que Dios, no vamos a depender de Dios, no vamos a necesitar a Dios para hacer nuestras cosas y vamos a ser personas que no vamos a depender de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos una total dependencia de Dios, dependemos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Correcto. Y es increíble, pues por lo menos investigando un poco, pues dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto. O sea, todas las cosas que Dios las hizo perfectas, incluyéndonos a nosotros. Y yo creo que eso, o sea, por eso Dios dijo, todo lo que hice es bueno, porque Dios cuando nos creó... en gran manera. En gran manera, porque Dios cuando crea al hombre, Dios nos dio una capacidad enorme. O sea, Dios nos dio la capacidad para pensar, para sentir, para intelecto, analizar. emoción y voluntad. Correcto. Por eso yo pienso que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. No físicamente, pero sí porque Dios tiene esa capacidad para hacer las cosas. Ahora que tú dices eso, también es bueno aclarar esto, porque se ha pensado que como Dios nos creó nuestra imagen y semejanza, eso tiene que ver con una imagen física. Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros somos iguales a Dios si nadie lo ha visto? Dios es incorpóreo, no está sujeto a parte física. Dios es espíritu. Y como espíritu no tiene una figura como tal que uno pueda decir, así es Dios. Entonces es bueno aclarar eso, porque nosotros cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, es que nos creó con la capacidad de pensar, con intelecto, con emoción y con voluntad. Podemos amar, perdonar, podemos llorar, reír, podemos entristecernos, podemos airarnos, molestarnos, y así pasa lo mismo con Dios. Entonces, en el huerto del Edén, en el cielo, no fue una lucha de poder. Fue una lucha de argumentos, ideas que se sembró Satanás, porque ahora, ¿qué podía pelear Dios contra Satanás? Si Satanás no tiene los poderes que tiene Dios. No, y es que el mismo Satanás fue creado por Dios. Satanás es limitado. Dios no es limitado. Dios es ilimitado. Entonces, Satanás está sujeto a las voluntades y los propósitos de Dios. Entonces, en el cielo vemos que no fue una lucha de poder. En el huerto del Edén, con Adán y Eva, no fue una lucha de poder. Fue una lucha de argumentos e ideas que sembró Satanás en el pensamiento del hombre. En el desierto con Jesucristo no fue una lucha de poder. ¿Qué hizo Satanás? Le dijo, lo tentó. Entonces la tentación de Satanás hacia el Señor Jesucristo fueron de ideas y argumentos. Si postrado me adorares, todo este reino te daré.
no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solo del pan vivirá el hombre, le dijo. Y lo otro es, recuérdame, Cuando le pidió que se tirara. Tírate de aquí, que sus ángeles mandarán cerca de ti para que te guarden. Entonces, le estaba diciendo una verdad, porque Satanás es así. Satanás siempre trata de imitar a Dios con sus verdades, con sus mentiras disfrazadas de verdad. Satanás siempre ha imitado a Dios en todos los aspectos. Entonces, en el huerto y en el desierto no fue una lucha de poder, fue una lucha de ¿qué? De argumentos e ideas. Correcto. Y bueno, yo creo que, o sea, pensando en la mente, pues, nosotros tenemos la capacidad para pensar, nosotros tenemos la capacidad para imaginar, nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos la capacidad para recordar, nosotros tenemos la capacidad para entender. Y el enemigo está haciendo guerra a nosotros los creyentes, es en eso. Y no solamente a los creyentes, a las personas que no conocen al Señor también. ¿Con qué intención? Con la intención de seguir desviando lo que desde el principio dañó. Porque Dios hizo todo perfecto, pero Él no se podía quedar así. Y por eso entra el pecado al mundo. Y pienso que aunque mucha gente quiera negarlo, pero el pecado es lo que daña y lo que permite que existan tantas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado se siembra en el corazón del hombre. El pecado viene sembrado en la mente del hombre. Y eso es lo que ha... Disculpa que te ataje, ve. Entonces yo creo que estamos pensando igual. La verdadera guerra no es de lucha y de poder. Hay una guerra por la verdad. Satanás trata de manipular la verdad con mentiras y Dios trata de hacernos entender a nosotros cuál es su verdad. Ahora, la verdad del dónde está. Cuando la gente puede decir, bueno, pero ¿cómo yo sé cuál es la verdad? La palabra de Dios es la única fuente de vida que el hombre puede escudriñar para poder entender la verdad de Dios, porque el mundo te ofrece es mentira. Usted va, es como un estante, ahí hay todo tipo de artículos y eso, imagínate que esos artículos son todas las ideas que ofrece el mundo. Siempre nos están bombardeando con ideas, con argumentos y yo voy a decir esto, pues, o sea, con toda responsabilidad, ese programa o esa campaña que hay a nivel mundial del LTBG, eso buscando la manera de inducirse en la nueva generación que se está levantando, que esa generación vienen nuestros hijos, niños de 14, 13, ¿cómo vienen ellos? ¿Con luchas de poder y fuerza? No, ellos van con argumentos e ideas, tratando de controlar las televisoras, controlar las emisoras de radio, controlar los programas de internet, las películas, Hollywood y ¿cómo se llama? Lo que es la música, las disqueras mundiales. Entonces controlan eso y desde ya siembran en el niño un pensamiento, una idea, un argumento, y el niño va creciendo con ese argumento, con esa idea, y aparte que lo está escuchando, lo está viendo. Entonces esa mentira, cuando ellos crezcan, se les vuelve una verdad. Y para sacar esa verdad es difícil, porque una mentira disfrazada de verdad o una verdad disfrazada de mentira difícilmente se puede sacar del corazón de una persona. No, y eso cuesta porque, mira, es como tú dices, o sea, esa es la manera de enseñar, de instruir. Mira, porque lo que es la televisión, lo que es lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, los traumas que se ha vivido durante toda la vida. Mira, lo que tú ves en la escuela, lo que tú aprendes en la escuela, lo que te dice un profesor en la universidad, aunque tú no creas, todas esas cosas es algo que queda sembrado en nuestro corazón. O sea, desde que tú estás pequeño, aun cuando estás adulto, lo que te hizo tu papá, lo que te hizo tu mamá, o sea, esas son cosas que quedan sembradas en nuestro corazón. Que dañan, hacen mella en el corazón. Dañan nuestro corazón. Sí, entonces, sigue. No, y la verdad está en Cristo. Mira, aunque la gente quiera negarse, aunque la gente trate de apagar
La verdad es que la única verdad está en Cristo. Amor, yo siempre he dicho que todos esos escenarios de guerra, de programas para promover el aborto, promover el LTBG, para promover el pederastia, para promover todas esas cosas, la pedofilia, ellos no van con fuerza, ellos van con argumentos, con ideas, con enseñanzas, y eso es lo que hace Satanás. Satanás es un ser que no hay que ignorarlo, porque la Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del maligno, no hay que ignorarlo. Pero detrás de todo ese escenario está la mano de las tinieblas. Entonces las manos de las tinieblas están controlando totalmente todas esas cosas, y que normalmente, o no normal, tristemente, si yo puedo encontrar una palabra para decirlo, la iglesia, o muchos creyentes, no toda la iglesia, un sector mínimo, está cayendo en el error de esas enseñanzas, de esas ventas llenas de mentiras que encontramos por la radio, por la televisión, como estamos diciendo, por el internet, y la iglesia y algunos creyentes están cayendo en ese campo peligroso. Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que la mente es un total campo de guerra, porque de aquí es que se originan las acciones. Alguien dijo así: primero pienso y después actúo. O sea, entonces, primero está el pensamiento para que haya una acción. Yo no puedo accionar sin que primero haya un pensamiento. Entonces, para yo pecar, Jesús le dijo a sus discípulos: mira, ve, cualquiera que mirare a una mujer en su corazón y la codiciara en su corazón, ya adulteró. Correcto. Entonces está diciendo que la Biblia dice que la vista es la lámpara del cuerpo. Entonces, mayormente, el pecado entra por la vista, se va al pensamiento, y del pensamiento se lleva a las emociones, que es el corazón, y del corazón se acciona. Vuelvo y repito, la Biblia habla de la concupiscencia de la carne. Satanás no empuja ni le mete el pie a nadie para que peque. Satanás te presenta la tentación como una opción. Y la Biblia dice en Corintios, que dice, bueno, toda cosa me es lícita, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, si Satanás pone la tentación, ¿quién decide en agarrar el pecado o no? Nosotros mismos. Lógicamente. Nosotros somos los que decidimos. El ser humano es el que acciona en ir y pecar. ¿Por qué? Porque ha dejado que el pecado, que las tinieblas ahoguen la palabra de Dios en su vida, y abandone totalmente los principios bíblicos, porque también eso es lo que hace Satanás: crear principios que no son bíblicos y minimizar los principios de la Biblia. Y todo con intención de desviar al creyente, y con intención de ser obstáculo, pues, para aquel que necesita la palabra. Así es. Entonces, amor, bueno, el origen de la guerra, ya lo dijimos, fue en el cielo, se originó en la tierra, y pudimos ver que desde ese pecado fuimos todos contaminados por la raíz de ese pecado. Lamentablemente. Entonces, Satanás siempre se ha camuflajeado, tratando de engañar, de manipular, de crear pensamientos, ideas en los seres humanos. Por eso es que es difícil a veces predicarle la palabra a alguien que está en un estilo de vida errado. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están llenos de tantas ideas y argumentos contrarios a la verdad de Dios, que correcto, cuando tú vas con la palabra de Dios y se ven confrontados con sus verdades de mentira, ellos sacan a relucir su ego, su orgullo, y empiezan a argumentar cosas que están fuera totalmente de una mente ya, diría yo, centrada. No, sí, ¿sabes qué? Que yo estuve investigando, pues, porque como íbamos a hablar de este tema, entonces estuve buscando en el diccionario en cuanto a la mente. Y bueno, vamos a hablar un poquito, pues, para que tú me ayudes. Dice, vamos a decirlo así, porque como busqué pasajes, ¿verdad? Y me salieron mucho, entonces vamos a deducir de los pasajes qué tipo de mente, por así decirlo. Okay, porque sí, estamos hablando de que la mente es un campo de guerra. Entonces ve, por lo menos Tito 1:15 dice así, de la siguiente manera.
Tito 1:15. Sí. Estamos hablando de la mente, un campo de guerra. Nos gustaría que dejaras tu comentario, que dieras tu like, que compartieras, porque esto sería de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida y también para otros más. Entonces, compártenos para que esta plataforma pueda crecer, porque siempre vamos a estar con este es el primer episodio, amor, el primer episodio que se llama La Mente, Campo de Guerra. Vamos a seguir haciendo más episodios, bendiciendo muchas más vidas, y ese es el propósito de Dios, el cual Dios nos ha llamado, predicar la palabra a través de las redes para poder llegar. No dice la Biblia que a través de las redes, lo estoy diciendo correcto, yo, solamente sí. Que las redes es una plataforma para poder llegar a muchas vidas. Y tal vez podemos decir otro programa más, pero es importante, amor, porque lo que el mundo está enseñando, o sea, la depravación que el mundo está enseñando está creciendo cada día más dentro de las redes. En años atrás había cosas que eran escondidas, pero ahorita con libertad la gente está enseñando, la gente está adoctrinando cosas que van en contra de la palabra. Entonces, podemos decir no, un programa más, no. O sea, así como el mundo está enseñando a nuestros hijos, está enseñando a nuestra generación, entonces nosotros debemos levantarnos y también hacer la guerra y predicar y hablar de la verdad. Porque la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más. Correcto, sí. Y lamentablemente yo sé que la gente busca la manera de taparse los oídos, de no escuchar la verdad, porque es confrontado, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. Amor, antes que leas allí, Satanás es un ser muy inteligente, decíamos hace rato. Es un ser muy inteligente, que nosotros no podemos ser más inteligentes que él. Él es más astuto, sabe cómo manejar porque nos conoce. Sí, él conoce que fuimos creados con emociones, con intelecto y voluntad. Nos conoce desde que nacimos hasta ahorita con vida. Entonces, nosotros no nos podemos creer que somos cristianos superhéroes y que somos más poderosos que Satanás. No. Quien es más poderoso que Satanás es Jesucristo, quien mora en nuestras vidas y nos da la fortaleza para vencer los obstáculos y los tropiezos y las tentaciones que Él puede ofrecer, las mentiras con que Él puede venir. Pero no nos podemos dejar llevar de que hay cristianos o somos cristianos súper poderosos y que vamos a vencer a Satanás. Porque siempre y cuando, mire, yo no sé tú, no sé las personas que nos están viendo, pero siempre hay debilidades en nuestras vidas. Y siempre Satanás ataca nuestra vida por nuestras debilidades. Y es que Satanás conoce nuestras debilidades. Y como Él conoce nuestras debilidades, entonces Él va a buscar la manera de atacarnos por medio de las debilidades. Y aunque tú no creas, mira, las debilidades que puede haber en nosotros, todo viene de aquí. De la mente. Mira, si tus debilidades son las mujeres, eso es de la mente. Si tu debilidad es la vanidad, eso es de la mente. Si tu debilidad es el licor, todo está aquí en el pensamiento. Yo estoy de acuerdo contigo. Alguien dijo, todos los problemas de los seres humanos son de conducta. Entonces, vienen de pensamiento, vienen de ideas, de argumentos que nos forjamos, así pensamos, y por eso es que tenemos problemas dentro de la iglesia, tenemos problemas en los trabajos, tenemos problemas personales, problemas con la pareja, porque aún como pareja, nosotros tenemos a veces discrepancia, tenemos algunos argumentos, tú tienes algunos pensamientos, y es difícil a veces tratar de engranar esos pensamientos porque tú quieres fijar una posición, yo quiero fijar una posición, y es por eso. Y entonces, ¿cuál es la guerra? La guerra de ideas, y por eso porque tú no piensas como yo me molesto, y como tú no piensas como yo no pienso como tú también te molestas. Entonces, Satanás es un ser muy inteligente y que es el padre de mentiras y que siempre disfraza la verdad de Dios para llevar al error a muchos. Siempre, aún como creyentes, muchos creyentes han pensado que hasta yo mismo he pensado, ¿será que Dios existe? Siempre se le vienen esos pensamientos a uno. ¿Será que Dios va a responder esta oración? ¿Será que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Será que Dios hizo tal cosa? Y esos pensamientos abordan a nuestra vida, y no es que tú estás pecando, estás haciendo lo malo, no, sino que hay una guerra de ideas, porque la Biblia dice que Satanás siempre está lanzando dardos a nuestra mente. Sí. Y quiero aclarar algo porque hablé que todo viene del pensamiento. Sabemos que
que todo radica en el pecado del hombre. Sabemos que todo radica desde el pecado. La raíz de ahí es... Correcto, el pecado. Pero el detalle es que por ese pecado que mora en nosotros, en nuestras vidas, entonces ahí es donde vienen los pensamientos. Ahí es donde viene todo, ¿me entiendes? O sea, para aclarar que no vayan a decir, ay, no, pero entonces no es pecado, es el pensamiento. No, todo ahora, amor, radica desde el pecado, pero el pensamiento... Sí, yo sé que tienes algo allí, pero me gustaría, porque eso es importante, yo quiero que vamos a dejarlo a lo último del programa, porque me gustaría preguntarte ahora, ¿qué mentiras usa Satanás para engañar al ser humano? Puede ser para ayudarte. Yo soy las mentiras de Satanás que usa para engañar aún al creyente, y no al creyente, sino también al inconverso. Yo soy lo que otros dicen que yo soy. Para sentirme yo completo, tengo que tener dinero y tengo que tener una esposa para sentirme completo. Esa es una mentira, aunque pareciese una verdad, pero es una mentira, porque para ser completo, ¿qué se necesita? Nosotros necesitamos a Cristo. A Dios en nuestros corazones, la palabra que es la que nos trae paz, nos trae gozo y nos hace estar por completo. Yo no soy lo que otros dicen, yo soy lo que Dios dice en su palabra para mí. Y lamentablemente, por eso te digo, mira, a veces muchas cosas que hemos pasado, traumas del pasado, por así decirlo, cosas que nos han enseñado erróneamente, entonces pensamos lo que tú estás diciendo. Yo soy lo que otro dice que soy. También puede ser otra herramienta, otro argumento que usa Satanás es, bueno, a mí yo soy o me define lo que yo tengo o mis posiciones. Vamos a decirle en este caso, a mí me definen mis posiciones, un carro, una casa, tener dinero, y eso no define una persona. ¿Qué es lo que puede definir una persona? Lo que dice la palabra de Dios. Yo pienso correcto, nuestra identidad en Cristo es lo que nos define a nosotros. Una identidad, tenemos que tener identidad como cristianos. Entonces, otras mentiras que usa Satanás, que no es con poder, no es con fuerza. Ahora, también voy a abrir un paréntesis. Si hay personas que se han endemoniado, es una lucha allí que constantemente que se tiene que ejercer, pero no es poder, no es fuerza, no es cuando nosotros queramos, no es cuando tú quieras, no es porque yo sea más espiritual que el otro, porque dentro de la iglesia pasa eso, que nos creemos más super espirituales o nos creemos mejor que otros, y a veces esos argumentos Satanás se goza de saber de que yo pienso que yo soy mejor que aquel, de que aquel piensa que es mejor que yo, y esos argumentos Satanás los usa para descontrolar. Entonces, no se trata de quién es más poderoso, ni quién es más fuerte entre nosotros como cristianos. Se trata de que tenemos que vivir una vida plena, como dice la palabra de Dios. Correcto, porque es que la misma Biblia nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. Mira, yo creo que eso es una línea demasiado delgada. Mira, nosotros para llegar a Dios, o sea, vamos a decirlo así, pues, existe la santidad inicial, la progresiva y la final cuando estemos con Cristo. Y esa santidad progresiva, mira, tú puedes esforzarte muchísimo para vivir en santidad, para vivir como a Dios le agrada. Pero a veces basta un segundo para nosotros fallarle a Dios. Entonces por eso yo te digo, mira, esa es una línea muy... Te iba a preguntar, o sea, yo puedo vivir, bueno, que Dios bendiga a esos hermanos que mantienen una santidad, pero yo la pongo en tela de juicio con el respeto, pues no con señalar ni herir a nadie, pero yo creo que yo puedo decir, yo tengo un mes de santidad, no he pecado, pero tarde o temprano viene por ahí un alfiler y nos vacía. Tenemos que volver a llenarnos, porque constantemente estamos contaminando con la mente, con las emociones, con la voluntad. A veces accionamos como no debemos accionar, herimos, dañamos y no nos estamos dando cuenta. A veces pensamos cosas erradas y no estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, y a veces sentimos cosas por prójimo, por deseo de tener un carro, por
por ambiciones, por molestias, y estamos pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahora, la Biblia dice, a mí me llama, y quiero explicar este pasaje bíblico, dice, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, porque yo sé que alguien puede decir, bueno, pero es que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Ahora, ¿para qué son esas armas? Para destrucción de fortaleza. Ahora, si usted estudia lo que significa la palabra, o estudiamos lo que significa la palabra fortaleza, tú te das cuenta que es argumentos e ideas. Para destrucción de argumentos e ideas que siempre el mundo va a estar presentando, que Satanás va a estar presentando y que siempre van a venir a nuestra mente. Esa es la arma que nos dio a nosotros Dios. ¿Cuál es? La palabra, la oración y la congregación, vamos a ponerla allí. Pero la palabra de Dios es la que nosotros nos va a fortalecer, vamos a llenar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios para poder contrarrestar los argumentos de Satanás. Hay gente que cristianos a veces y eso nos pasa a todos, pues, que hay gente cristianos que descuidan esa intimidad, esa relación con Dios, esa práctica cristiana, y de repente tú lo ves haciendo cosas ilícitas. ¿Por qué? Porque se olvidaron de alimentar su corazón, su mente con la palabra de Dios. Entonces, es que yo te digo, nosotros el creyente no fallamos de un día para otro. Eso no es que ay no, mira, el hermano que él cayó en pecado, no. Eso es algo que viene así. Nos vamos descuidando poco a poco. Hoy trabajé mucho, hoy dejé de orar. Decía una hermana, ¿te acuerdas de la hermana Juanita que está con el Señor? Decía, Satanás no corre ni se apresura, Satanás trabaja lentamente, muchas veces seguro. Correcto, entonces hoy dejé de orar, después si oraba todos los días, oro 3 veces a la semana, y se va menguando. Dejé de leer la Biblia, dejé de escudriñar lo que Dios me estaba diciendo. Y el detalle es que si tú no te llenas de la palabra de Dios, porque estamos diciendo que la mente es un campo de guerra, pero entonces si tú no te llenas, porque a veces no, que no tengo tiempo, que no me da chance, pero si tú no te llenas de esta palabra, que es la que te va a permitir estar firme en los argumentos de Dios, ¿de qué te vas a llenar? Tarde o que temprano te vas a llenar de los argumentos del mundo. Correcto. Que son bastante atractivos, que son que se venden fácilmente, y un cristiano no maduro tarde o que temprano vive comprando o compra las ideas del mundo. Y dicen que o sea, hasta llegan a fijar posiciones que van en contra de la Biblia. Entonces, mi amor, hay varios tipos de mentes caídas. O sea, yo creía que tú decías una, que el entendimiento endurecido. Escucha, por lo menos aquí en Tito dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, quiere decir, o sea, vamos a decirlo así, pues que existe la mente corrompida, como dice aquí. Para los puros las cosas son puras. Para los corrompidos todo. Correcto. Entonces, ¿qué puedes decir tú? Una mente corrompida es una mente dañada, es una mente... Una mente que constantemente está pensando en cosas. No vamos a decir como comúnmente piensa la persona. Una mente corrompida es una mente verdaderamente ajena a la voluntad de Dios. Totalmente espaldas de Dios. Entonces, podemos decir que existe la mente corrompida. No solamente fuera de la iglesia, o sea, sino también dentro de la iglesia. Efesios 4:17 dice así, mira, ve. En lo que estaba leyendo, pues, dice... Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces quiere decir que existe una mente vanidosa, vana, o sea, una mente que no tiene propósito, una mente vacía. Y aquí mismo dice en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la voluntad de Dios, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza en su corazón. Entonces quiere decir que existe una mente entenebrecida. Entonces está la mente corrompida, la mente entenebrecida, está la mente vana,
Cuando nos vamos a primera de Timoteo 4:2, dice, primera de Timoteo 4:2. Es importante, amor, saber que hay varios tipos de mente, pues, que la Biblia lo habla, pues una mente, un entendimiento entenebrecido, cegado, depravada, una mente vanidosa, una mente carnal, una mente entenebrecida. Correcto, dice aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo caracterizada la conciencia. Entonces existe una mente cauterizada o una mente que está endurecida, o sea que perdió toda sensibilidad. Y en esa mente el Espíritu Santo no puede redarguir. También en Romanos 1:28, por aquí lo tengo, dice así, o sea, hablando un poco de las mentes. Romanos 8:28. No, 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Yo estaba leyendo un poco y dice que, o sea, cuando se hablaba de reprobada, no pasó la prueba. O sea, en la traducción griega, la palabra no pasa la prueba se empleaba con frecuencia para describir metales insensibles que desechaban porque tenían, o sea, contenían demasiado impureza. Dice entonces, o sea, pienso yo que una mente reprobada es una mente que no pasa la prueba y es una mente que carece de valor y carece de utilidad. Así es. Está la mente carnal, que ya esa la encontramos en Romanos 8:5, dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces existe la mente carnal. Ahora, esa mente carnal no es nada más con el impío, con el inconverso. No, claro. Esa mente carnal existe dentro de la iglesia. La Biblia habla en Corintios de 3 clases de hombres: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locuras, dice Corintios. La mente carnal es una persona que está en el evangelio, que está constantemente en la iglesia, pero está su mente más en el mundo. Correcto. Que en las cosas de Dios. Se ocupa más en la naturaleza corrompida que en las cosas de Dios. Ahora, y existe la otra mente, es la mente, el otro hombre, perdón, es el hombre espiritual. Y dice la Biblia que él no es juzgado de nadie, sino que él juzga todas las cosas. Ese es el hombre espiritual. Y es lo que Dios quiere, que siempre andemos en el espíritu, o sea, no satisfaciendo los deseos de la carne, no dejándonos llevar por esos argumentos, por esas ideas, esas tentaciones, sino que usted tiene la capacidad, la fortaleza emanada de Dios para poder vencer los obstáculos. O sea, hablando del espíritu, entonces aquí mismo en Romanos 8 dice, para completar el pasaje, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces también existe la mente espiritual. Aquella que medita, aquella que se llena de Dios. Entonces, para pensar rápida, o sea, para devolvernos un poquito. Entonces está la mente corrompida, está la mente entenebrecida, está la mente vana, está la mente cauterizada, está la mente reprobada, está la mente carnal, que eso es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero también está la mente espiritual, que esa es la que Dios quiere. Amén. Yo quiero concluir. Que nosotros practiquemos, habituemos. Sí, yo quiero terminar con esto, amor. La Biblia habla en Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Y uno de las estructuras de la armadura es que se nos dio una coraza, la coraza de justicia, o el casco de la salvación. El casco de la salvación, Efesios capítulo 6. Entonces, esa herramienta o ese casco de protección es ¿para qué? Para tú preservarte de los argumentos, de las ideas y de los pensamientos que el mundo constantemente te está vendiendo. Correcto. Entonces, la armadura de Dios es para eso. La espada es la palabra de Dios que tú le vas a hacer frente a las tentaciones, frente a las luchas, al pecado, porque la guerra no es de fuerza, la guerra es
de argumentos e ideas que constantemente estamos siendo embatidos por el mundo, por las tinieblas, porque es lo que nos está vendiendo hoy en día este mundo lleno de pecado. Entonces bueno, la idea es que te puedas hacer, que nos podamos acercar a Dios, que podamos darle lugar a Dios, que podamos crecer en la palabra de Dios, el conocimiento, porque no se trata de fuerza, de codo a codo, de mano a mano, quién es más fuerte, que si Satanás o soy yo, que yo lo venzo, que yo le aplasto la cabeza. No, nosotros no estamos llamados a pelear con Satanás. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, tú no vas a poder... Satanás no va a poder huir de ti si tú no te sometes a Dios. Y si no te sometes a Dios, no lo vas a poder resistir. Entonces, para resistirlo tienes que someterte. Para que Él pueda huir, tienes que entonces someterte y resistirlo para que Él huya de nosotros. Bueno, amor, yo concluiría con lo que dice Romanos 12, el versículo 2, que dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, correcto, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Cuál es correcto, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dentro de una guerra que estamos viviendo, dentro de esa guerra que tenemos en nuestra mente, yo creo que lo que podemos hacer es esto: no conformarnos a este siglo, no asumir, no reflejar lo que este mundo, lo que este siglo, lo que este tiempo nos quiere enseñar. No estar dentro, vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero no dentro de la atmósfera moral que se está ahorita enseñando en la actualidad. Y como dice la Biblia, transformaos. Cuando se habla de transformados, yo sé que se habla de metamorfosis, o sea que hay un cambio en nuestra manera de pensar, pero eso lo vamos a hacer es a través de Cristo, a través de que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, a través de que estudiemos la palabra de Dios, para no sacar nuestras propias ideas, nuestros propios argumentos, sino lo que realmente Dios quiere enseñarnos y la verdad revelada que quiere Él a través de su palabra. Absoluta, que no hay otra. Yo también concluyo con, yo no sé si es Hebreo, yo sé que Hebreos dice algo y Hechos también dice que arrepentidos y convertidos para que venga la presencia del Señor. Y esa palabra me llama la atención porque explica lo que venimos hablando. La palabra arrepentido significa cambia tu manera de pensar. O sea, no pienses conforme al mundo, no pienses conforme a tus anhelos, a tus ideales, piensa conforme a la palabra de Dios. Entonces, nuestra idea y nuestra intención es que podamos crecer en las Escrituras, en la palabra de Dios, podamos argumentarnos, fortalecernos, porque la Biblia dice, los días irán de mal en peor. Por ahí veía una noticia que decía que quiere la ONU, está obligando a muchos líderes de los países a líderes religiosos a oprimir a todo aquel que vaya en contra de esta nueva ola que es el LTBG. Entonces es necesario que con más ahínco busquemos al Señor, nos forcemos, nos alimentemos en oración, en crecimiento en la iglesia, porque el Señor necesita a su pueblo para ir en contra de esas mentiras. Entonces, gracias por este bello momento, amor. Si tienes algo para despedirte, bueno, yo agradezco y estoy contento por este primer podcast que lleva por nombre Huellas, nuestro primer episodio, La Mente, Campo de Guerra. Agradezco a Dios y agradezco a todos aquellos, te agradezco a ti, amor, por ser parte de esta bendición y que bueno, que usted pueda también disfrutar y crecer junto a nosotros. Esa es la idea. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, agradecida a Dios, agradecida por cada uno de ustedes. Y bueno, como dice mi esposo, este es nuestro primer episodio. Pues esperamos en Dios seguir haciendo para bendecir tu vida y para que tú también puedas bendecir nuestras vidas. Así que deja los comentarios, cualquier duda, cualquier comentario. Y si tienes algún aporte también, déjalo allí, eso también. Nosotros también aprenderemos de ellos y bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta un próximo episodio de Huellas Podcast.